Saludos y bendiciones para ti y a toda tu familia, y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Y bienvenido, bienvenida otra vez a mi canal. Bienvenido a otro video más. Gracias por ver, y que Dios te cuide y te bendiga y te haga prosperar en todo. Pero sobre todo, que si todavía no es salvo tu alma, te insto a eh, que te presentes a Dios en humillación, reconociendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, y pidiéndole perdón por todos tus pecados. Ponte a cuentas bien con Dios hoy en este día, que si su misericordia se acaba hoy para ti en este día, y que no mueras sin Cristo, sino que tengas a Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu alma, que lo reconozcas como tu Señor y Salvador de tu alma, para que cuando mueras puedas estar en su presencia. Si lo haces de todo corazón, tomando en cuenta a Dios en tu vida y en tu corazón, entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te aceptarán en su reino. Cada uno de ellos trabaja en el reino de Dios de una forma que está en las Escrituras, en la palabra de Dios. Hoy en este día voy a estar exponiendo un, un versículo, un pensamiento de un versículo en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 2. Es uno de los versículos que se refleja ahí de muchas de las personas que todavía no conocen de Dios. Y digamos, este versículo, quien lo osan, se podría decir, son los padres, padre y madre, que le dicen a su hijo. Bueno, no solo a ellos, sino también a muchas personas, los que ya conocen de Dios, y les infunden miedo a las personas que se arrepientan. No digo no hay que decir, lo acabo de decir. Se tiene que decir en amor, no, no con miedo. Claro, a la vez debe de haber como un miedo, más bien temor y respeto hacia Dios, porque fue Dios quien en su voluntad nos hizo nacer a través de nuestros padres. Claro, ellos eh, tuvieron intimidad, se tuvieron amor, aunque no todas las parejas son así. Eh, Ha habido casos que a veces algunas mujeres han sufrido una violación, y a causa de la violación han nacido varones. Y he escuchado un testimonio que a una dama esto le aconteció, y al último resulta aquel joven que nació de la violación llegó a conocer de Dios. Bueno, en la voluntad de Dios, Dios hace como Él quiere con cada uno de nosotros, y no podemos decirle por qué haces así o así. Y Dios no es el Dios de la verdad, es el Dios del amor y de la misericordia. No es un Dios malo, como si se desentendiera
eh, de nuestros problemas, aflicciones que nos acontecen o algún forma de dolor, de, de angustia, de una pérdida de nuestros familiares, no. Él está ahí, Él quiere que todos clamemos cada vez que nos sintamos tristes, angustiados, agobiados, dolor en el corazón. Él está esperando ahí con los brazos abiertos, que lo tomemos en cuenta, no solo en nuestros tiempos de problemas, de angustias, sino en todo tiempo, ya que Él nos está dando eh, todo lo que necesitamos en esta vida terrenal, antes de que nos llame a su presencia. Y por eso quiero exponer este pensamiento del libro de Salmos, capítulo 4, versículo 2. Dice así. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así. Libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 2. Dice. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? O sea, son palabras de Dios diciéndole a uno de sus criaturas. Este salmo lo escribió el rey David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, eh, en Dios dictándole al rey David, hablando a través de él, así como ahora lo hago mi persona. Yo solamente tomo la palabra de Dios para exponerlo a ti, que es la palabra de Dios. No son mis palabras. Amén. Dice, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? O sea, en otras palabras, que no pensemos que Dios es un Dios malo, que solamente está atento si te equivocas para castigarte. No es eso, no es así, porque el Dios que hizo todas las cosas, el Dios de la verdad, también es Dios de amor y de misericordia, a que todos nos arrepentamos. Pero a la vez también es un Dios de justicia. Así como nosotros, muchos de nosotros, los que no nos gusta la violencia, no nos gusta la injusticia, Dios también es así. O sea, Dios no es injusto tampoco cuando una persona es dañada de una de las mil formas y van a los tribunales. Él no se complace que gane eh, como malhechor o el que se quiere aprovechar eh, pagando sobornos, no necesariamente sobornos, pagándole al abogado con tal que gane para librarse del castigo. No, con Dios nadie se libra de, de nuestras malas acciones que hagamos. No solo lo que se refiere a los tribunales, eh, cuando hay un caso, sino también de cómo tratamos a cada una de las personas, todas nuestras malas obras, o sea, todo lo de cómo tratamos a alguna persona, Dios nos castigará no para destrucción, sino para corrección. Amén. Entonces él se molesta cuando lo representamos como un Dios malo. No, no es así. Es el castigo de nuestras
malas acciones hacia, hacia otra persona, no solo a nuestra familia, sino a todas las personas del mundo, de cómo tratemos, así como las personas racistas. Si no se arrepiente, recibirán su merecido de cómo tratan a otras naciones. Entonces Dios dice aquí, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? O sea, diciéndole que Él es un Dios de amor y de misericordia. No, no me presenten como si fuera un dictador. Ven, en otras palabras, es lo que Dios les está diciendo en aquellos tiempos. Dice, ¿hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? O sea, acusando lo que Dios, como si le gustara la violencia, y no es así. ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas? O sea, infundadas, como dice, contra mí. Así como hay muchos padres de familia que osan a Dios diciéndole a su niño, si te portas mal, Dios te va a castigar. No digo que Dios no mande castigo cuando una de sus criaturas no obedece sus mandamientos y su palabra, sí, pero no no a la primera maldad que haga la persona. O sea, imagínense que al, al primer maldad que hagamos, creo que ya ninguno estaría con vida en este tiempo, porque estamos propensos a enojarnos. eh, Casi la mayoría de la humanidad, cuando una persona lo roza, luego le digo, ¿qué? Eso ya es pecado. Si el quejarse en contra de otro, eso también ya es pecado. Y eso me da a entender, ya ninguno estaría con vida si fuera así. Ahí se puede mostrar el amor y la misericordia de Dios, que cambiemos nuestro mal carácter. Ese es carácter débil, Dios lo llama carácter débil. La persona que se deja arrebatar fácilmente en la violencia es carácter débil, porque no controla sus instintos, lo domina rápidamente la violencia. Y Dios no es así. En otros pasajes dice, Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Dice, pero a la vez que ninguno dará por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así es. Aunque ahora en este tiempo cada uno de nuestras malas acciones nos pagará a nosotros mismos. Pero a la vez también, si es un padre de familia que no les enseña a sus hijos, esos seguirán su mal ejemplo, su mal comportamiento de enojarse fácilmente, ¿no? Y para que pueda controlar sus malas acciones, debe de permitir que Dios entre en sus vidas, en sus corazones, en su persona. En otras palabras, tiene que arrepentirse de sus pecados, de, de, de ira que hace, así como debe de obedecer los mandamientos y lo que vaya aprendiendo de su palabra, la Santa Biblia. O sea, pedir perdón por todos sus pecados y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Al hacer esa oración de fe,
Dios Padre, Dios Hijo, lo reciben en su reino y le dan la vida eterna. Y cuando muera podrá estar en su presencia. Y entonces también mm, le darán el Espíritu Santo que more dentro de su ser para, para que aprenda la palabra de Dios, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podrá entender la palabra de Dios, porque se deben de estudiar y discernir espiritualmente. Bueno, sigo leyendo todo el versículo 2, libro de Salmos capítulo 4, versículo 2. Vuelvo a empezar otra vez desde el principio y dice, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? O sea, son mentiras de aquellos padres de familia y entre otras personas, cuando lo presentan a Dios como si fuera malo, no. Pasa porque nosotros por nuestras malas acciones o tratamos mal a alguna persona, después nos llega el pago de parte de Dios. Vuelvo a decir, no a la primera maldad Dios nos paga, sino quiere que cambiemos nuestra actitud, nuestro carácter, de cómo tratar a todas las personas, de tratar con respeto. Y y si seguimos ensañándonos con todas las personas que nos rodean, pues después ya no le queda otra que ya Dios no nos protegerá y entonces vendrá la calamidad sobre nosotros. Y todavía tenemos el descaro de decir, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué a mí Dios? Hazte la pregunta a ti, dama, a ti, varón. ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo tratas a tu jefe? ¿Cómo tratas a tu compañero de trabajo? ¿Cómo tratas a todas las personas que te rodean? ¿Los respetas o prefieres ignorarlo? Basta con que los ignores. Dios le duele su corazón, que los rechaces a aquellas personas que te rodean. Entonces te tendrás bien merecido el desprecio y el rechazo también. Y después digas, ay, ¿por qué a mí, Dios? Analiza tu vida, cómo tratas a los demás. Y de cómo debemos de presentar a Dios. Claro, es un Dios de amor. O sea, Dios no tiene amor, Él es el amor en sí, en la persona. Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Nosotros sí tenemos amor. O sea, podemos decir, el que tiene a Dios tiene amor. Amén. Es un Dios de amor, Dios de misericordia, esperando que todas sus criaturas nos arrepentamos de nuestros pecados y recibamos a Jesucristo en nuestro corazón, que sea nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, para que cuando moramos podamos estar en su presencia. Así así nos da Dios Padre, Dios Hijo, la vida eterna. Amén. Y después leer su palabra, la Santa Biblia, empezando con los 10 mandamientos,
que están registrados en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Y leer toda su palabra también. Leer la vida y obra de el Hijo unigénito Jesucristo en los 4 evangelios. Amén. Vuelvo a leer última vez el versículo 2 del Salmo capítulo 4, versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? O sea, la reputación de Dios, de cómo se debe de presentar. ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? Como si fuera el malo, viendo nuestros errores. Él no es así. Los únicos que son así somos nosotros. Así como aquellos jefes. No solo los jefes en los trabajos, también entre cada compañero de trabajo que está sobre él como si fuera un jefe. Ya te equivocaste, ya te viste, tú no sirves para nada. Eso Dios no lo hace así. No digo que no castiga, pero después de un transcurso de errores. Entiendo que hay personas que de por sí les importa un comino a las otras personas y prefieren tratarlos mal. Les importa un comino a las personas, sea a sus papás, a sus hermanos y hermanas y a todo mundo. Amén. Entonces, Dios dice: ¿hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Presen- Presentándome a otras personas que soy como un tirano. Es lo que Dios dice: no, no es así. Y te insto a que leas la palabra de Dios para que te des cuenta que Dios no es así. Ahora no me vengas a decir: ¿y por qué esos animales que mueren? Esa es una representación en los libros del Antiguo Testamento de que tenían que matar un animal, podríamos decir el cordero, en sustitución por la persona para que esa persona no muriera, representando lo que iba a venir a ser Jesucristo, a morir en nuestro lugar, porque quien debería de morir en esa cruz éramos nosotros. Y es por eso lo que se hacía en la matanza de los animales, que la persona le tenía que poner sus manos en el cordero, traspasándole los pecados, así como nosotros le traspasamos nuestros pecados a Dios cuando los confesamos de todo corazón y le decimos perdón y ya no volverlo a, a cometer ese pecado. Pero por no ser tan fuertes espiritualmente, pues recaemos. Eh, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma y hemos pedido perdón por todos nuestros pecados. Eso Dios le llama recaída, o sea, cuando recaemos en algunos pecados. No es que hayamos querido cometerlos, pero los que todavía no han pedido perdón por sus pecados ni recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma y, y reniegan, eso Dios los llama practicantes del pecado, porque están de pecado en pecado. Son como fábricas de esas personas, fabrican el pecado. O sea, su vida está envuelta de mentira, de desobedecer a sus padres,
de los 10 mandamientos de Dios que están en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Es lo que Dios le llama a aquella persona practicante del pecado. Aunque uno haya pedido perdón por nuestros pecados y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, la persona sigue siendo pecadora en el pecado original, pero ya no practicante del pecado. Esa es la diferencia. Así que me dirijo otra vez a ti, dama, a ti, varón, si todavía no es salva tu alma. Acércate hoy a Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo. Pídele perdón a, a Dios Padre y Dios Hijo, que perdonen tus pecados. Y Dios Padre te perdonará y Jesucristo te limpiará de todo pecado con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y invita y se arrepiente de tus pecados y ya no sigas practicándolos. Y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, para que recibas la vida eterna. Así cuando mueras podrás estar en su presencia. Después de hacer esa oración, es necesario que leas la palabra de Dios, la Santa Biblia. Lee primero los 10 mandamientos que están registrados en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Y después de ahí empieza a leer cualquiera de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de la vida de Jesucristo. Y cada vez que vas a leer su palabra, encomiéndate a Dios, que te hagan entender su palabra. Y hazlo toda oración en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo, amén. Siempre tienes que decir eso, para que Dios te haga entender su palabra. Amén. Bueno, hasta la próxima, con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Bendiciones para ti y a toda tu familia.